En las sombras del Palacio Imperial, una princesa de 15 años entró creyendo en una boda de ensueño, y salió rota por un ritual de obediencia que el Imperio Otomano ocultó durante siglos. Detrás de sedas doradas y celebraciones públicas, Fatma Sultán descubrió la verdad brutal: el matrimonio imperial no era amor, era sumisión absoluta, y el precio lo pagaban solo las hijas del sultán. Cara de diablo. Imagina tener 15 años, vestida con pesadas sedas, creyendo que te están escoltando a una ceremonia de boda, y en cambio ser llevada a una cámara cerrada dentro del Palacio Imperial. Las puertas se cierran detrás de ti, no por privacidad, sino por control. Las mujeres en la habitación no son invitadas. Son asistentes, instructoras, testigos. Un médico de la corte está cerca, en silencio, esperando para registrar lo que sucede a continuación. Te habían dicho que esto era tradición. Lo que nadie mencionó fue que cada movimiento, cada reacción sería recordado y juzgado. Los meses de silencio forzado de repente tienen sentido. También la expresión de tu madre esa mañana. La forma en que sus manos se demoraron mientras arreglaba tu cabello. La forma en que evitó tus ojos, no por indiferencia, sino porque encontrarse con ellos la habría roto. Porque esta ceremonia no trata de amor. Trata de obediencia. Esto no es ficción. Durante más de 600 años, el Imperio Otomano mantuvo un sistema tan cuidadosamente construido, tan psicológicamente brutal que incluso sus enemigos más feroces no lo habrían deseado para sus propios hijos. Un sistema del que solo se hablaba en susurros, y más tarde borrado por completo. El año era 1623, y una princesa de 15 años estaba a punto de descubrir que el matrimonio imperial tenía dos caras. La pública, celebraciones, música, bendiciones, oro. Y la privada, realizada detrás de puertas selladas, documentada en silencio, y recordada solo por aquellos a quienes rompió. Lo que sucedió esa noche no fue una tragedia privada. Fue el costo oculto del poder, un costo que cada hija de un sultán debía pagar. Cuando esta historia llegue al momento que más te inquiete, haz una pausa y dime desde dónde estás viendo, porque nadie debería presenciar esto solo. Ahora regresa conmigo al imperio mismo. Durante más de 6 siglos, desde 1299 hasta 1922, el Imperio Otomano se extendió como un océano sin costas a través de 3 continentes. Sus ejércitos tronaron desde las murallas de Viena hasta los desiertos de Yemen. Tras la caída de Constantinopla en 1453, la ciudad se transformó en Estambul, el corazón palpitante del poder imperial, y el Palacio Topkapi surgió como su símbolo más deslumbrante. Dentro de esas paredes doradas se decidía el destino de naciones. Pero en las sombras, el destino de las almas se sellaba. Oculto detrás de ventanas enrejadas y corredores interminables, el harén imperial formaba un mundo paralelo, un universo sellado donde más de 800 mujeres vivían en su apogeo de esplendor. Cada respiración era observada, cada gesto medido. El ascenso y la destrucción a menudo diferían por un solo paso en falso. Para 1530, cuando el título de Aseki Sultán fue otorgado a Hurrem, el harén se convirtió en algo más que un espacio doméstico. Era un campo de batalla de alianzas, ambición y guerras silenciosas libradas sin espadas. Las concubinas, la mayoría cautivas cristianas tomadas de Europa o compradas en mercados norteafricanos, entraban al palacio despojadas de su pasado pero aferradas a la esperanza. Sus días se llenaban de música, poesía, bordado y obediencia ritual, todo al servicio de una única posibilidad frágil: captar la atención del sultán. Irónicamente, muchas de estas mujeres esclavizadas poseían más caminos hacia la influencia e incluso la libertad que las hijas nacidas en la cima misma del poder, porque la sangre real venía con su propia prisión. Durante el periodo que los historiadores ahora llaman el Sultanato de las Mujeres, figuras como Kosem Sultán y Turanatice Sultán ejercieron una influencia asombrosa, guiando consejos, dirigiendo guerras y gobernando desde detrás de velos de protocolo. Su autoridad remodeló el imperio mismo. Pero mientras estas mujeres empuñaban poder, las princesas de la dinastía vivían bajo un destino completamente diferente. No eran gobernantes. Eran garantías. Cláusulas humanas en acuerdos diplomáticos. Sellos vivientes de alianzas. Peones colocados para asegurar lealtad, sofocar rebeliones o recompensar obediencia entre hombres poderosos. Y fue en este sistema en el que nació la princesa Fatma Sultán. Era hija del sultán Ahmed y de Kosem, una mujer capaz de gobernar un imperio desde las sombras. Fatma creció rodeada de jardines, eruditos y manuscritos en árabe y persa.
Los cronistas alababan su inteligencia. Los tutores se maravillaban con su disciplina. Estudió astronomía, caligrafía, historia y derecho. Por todos los relatos, era excepcional. Hablaba 4 idiomas con fluidez. Debatía con hombres eruditos con confianza. Miraba el cielo nocturno con una curiosidad que aterrorizaba a sus tutores porque la curiosidad era peligrosa para una princesa. Y nada de eso importaba porque desde el momento en que nació, su vida nunca fue suya. Su destino ya había sido escrito. Sería entregada en matrimonio, no por amor, no por elección, no por felicidad, sino como mecanismo de poder. Desde el momento de su nacimiento, el futuro de Fatma Sultán ya había sido escrito en pergaminos invisibles. Sería casada, no cuando estuviera lista, no si lo deseaba, sino cuando el imperio lo requiriera. Su cuerpo serviría a la diplomacia. Su obediencia sellaría alianzas. Y así se tomó la decisión. El hombre elegido fue Kara Mustafa Pasha, un comandante endurecido por años de guerra contra Persia, casi 20 años mayor que ella. La unión no nació de afecto ni siquiera de familiaridad. Fue forjada por cálculo. Para él, el matrimonio significaba ascenso, protección y proximidad al poder. Para ella, aún adolescente, significaba convertirse en un instrumento vivo de la política estatal, una pieza colocada en el tablero de ajedrez imperial. Y 3 meses antes de la boda, comenzó la verdadera ordalía. El proceso se llamaba Turbiye y Mubarak, la llamada educación sagrada reservada exclusivamente para princesas. No tenía equivalente en ninguna otra parte del mundo. Esto no era instrucción. Era condicionamiento. Un sistema refinado durante siglos para despojar a las hijas reales de orgullo y reemplazarlo con obediencia incuestionable. La mujer asignada para supervisarlo era Gulnar Hatun, de 60 inviernos, jefa del harén y veterana de más de una docena de tales preparaciones. Había visto romperse a princesas antes. Sabía exactamente cuánto tiempo tomaba. Bajo su supervisión inflexible, Fatma fue llevada a la odalisca de la novia, una habitación revestida de alfombras persas y paneles de ébano oscuro. Nada dentro era decorativo. Cada objeto llevaba significado. Cada ángulo recordaba a la chica su propósito. Desde el amanecer hasta el mediodía, día tras día, Fatma fue obligada a ensayar rituales de reverencia. 18 formas distintas de inclinarse. Cada postura servía una función, como saludar, como servir, como arrodillarse, como acostarse, como esperar en silencio la llegada de su esposo. Incluso caminar dejó de ser instintivo. Fue entrenada en el urus y el sete, pasos medidos al ancho de un dedo, cabeza bajada precisamente a 30 grados, manos nunca elevándose por encima del corazón. Cada movimiento borraba el recuerdo de quién había sido. Cada corrección la acercaba más a la figura que se esperaba que se convirtiera. Pero el movimiento era solo el comienzo. El habla se convirtió en la disciplina más despiadada de todas. El vocabulario de Fatma se redujo a solo 43 palabras aprobadas. Expresiones de gratitud, disculpa, sumisión, aceptación. Nada más. Cualquier intento de hablar libremente, cualquier desviación de tono, cualquier pregunta fuera de turno era castigada. Ayuno, aislamiento en habitaciones húmedas de reflexión, humillación pública ante la corte. Su obediencia no se asumía, se probaba. A intervalos regulares, Fatma era llevada ante un tribunal de mujeres en el harén, presidido por su propia madre, Kosem. Allí su cumplimiento era evaluado como si fuera moneda, medido, pesado y juzgado. Y aún así, esto no era lo peor. Oculto debajo del palacio en cámaras subterráneas que pocos entraban, comenzaron las preparaciones para la primera noche. Se llamaban Talim y Jerk. Réplicas exactas de cámaras nupciales habían sido construidas bajo tierra. Dentro de ellas había maniquíes de cera, figuras anatómicas encargadas a artesanos venecianos, elaboradas con precisión inquietante. Ante instructoras severas, Fatma fue obligada a ensayar gestos y actos que ninguna chica de su edad debería haber sido hecha entender. Cada reacción era registrada en registros codificados. Miedo, lágrimas, resistencia. Cada signo de angustia la condenaba a más sesiones, más repeticiones, más condicionamiento. Lentamente, metódicamente, la chica que una vez miró las estrellas fue reducida a un cuerpo complaciente. Su curiosidad desmantelada,
Su espíritu disciplinado en silencio. Ya no era hija de emperadores. Era aprendiz de su destino. Y el entrenamiento no terminaba allí. Más allá de la postura, el movimiento y el silencio venía la resistencia. Cualquier signo de resistencia, una barbilla levantada, un suspiro fuera de lugar, una mirada definida traía castigo. Ayuno prolongado hasta que la debilidad se instalaba. Ejercicios repetitivos diseñados para agotar el cuerpo. Confinamiento en celdas frías y sin aire. A menudo estas humillaciones se llevaban a cabo ante toda la corte femenina. No en privado, no discretamente, públicamente como si fuera una sirvienta desobediente en lugar de una princesa de sangre real. Junto al control físico venía la purificación mental. Fatma fue obligada a memorizar versos extraídos de tratados otomanos y persas sobre obediencia marital. Pasajes de Nasihat al-Muluk y Akhlaq-i Osmani llenaban sus días. Textos que alababan la sumisión, el sacrificio y la anulación del yo como virtudes sagradas. Los recitaba en voz alta ante concubinas y eunucos que actuaban como jueces. La chica que una vez habló de astronomía y poesía ahora repetía palabras diseñadas para extinguir su voluntad. La oración también se convirtió en un arma. 5 veces al día, a horas exactas, Fatma debía realizar oraciones especialmente compuestas por los ulemas del imperio. Estas no eran actos de fe personal. Eran instrumentos de control. Oraciones destinadas a disolver la individualidad y redirigir toda la devoción hacia su futuro esposo. Incluso su cuerpo aprendió sumisión a través del culto. Y aún continuaban las humillaciones. 2 veces por semana, ante toda la corte femenina, Fatma debía servir a las concubinas favoritas de su propio padre. Las lavaba, peinaba su cabello, las alimentaba a mano, las vestía para sus noches con el sultán. Este ritual era deliberado. Estaba destinado a aplastar los últimos restos de orgullo, a enseñarle a la princesa que incluso aquellas que compartían la cama de su padre estaban por encima de ella. Testigos posteriores notaron que Fatma a menudo se derrumbaba en sollozos mientras abrochaba prendas en esas mujeres, sus manos temblando mientras la corte miraba en silencio. Una semana antes de la boda, el régimen se intensificó. Fatma fue trasladada al Gelin Koşku, el pabellón de la novia, una estructura aislada sellada del sonido exterior. Allí cada detalle de su existencia era controlado. Sus comidas eran reguladas. Granadas, miel, almendras, leche de cabra, especias de Yemen. Sus baños eran supervisados diariamente con aceites perfumados infundidos con valeriana, amapola y flor de azahar. Los elixires eran preparados por alquimistas entrenados en Córdoba y Samarcanda. Estaban diseñados para calmar, suavizar, inducir rendición. Las paredes del pabellón estaban cubiertas con tapices que representaban esposas ideales, obedientes, fértiles, silenciosas, prometiendo recompensas celestiales por su sumisión. Espejos venecianos se colocaban estratégicamente en las habitaciones, obligando a Fatma a observarse constantemente, como si su propia mirada se hubiera convertido en otra forma de vigilancia. Para entonces, entendía la verdad. Su cuerpo ya no le pertenecía. Su voz se había reducido a fragmentos. Incluso sus pensamientos ya no eran seguros y el imperio aún no había terminado con ella porque el día de la boda se acercaba y lo que la esperaba entonces completaría lo que esta preparación había comenzado. Esta práctica se conocía como murakaba. En su forma original, era un ejercicio místico sufí, un método de reflexión interior destinado a disciplinar la mente. Dentro del palacio, se transformó en algo completamente distinto. Un arma psicológica, un sistema diseñado para obligar a la princesa a vigilarse a sí misma. No solo sus acciones, sino sus pensamientos. Incluso su mundo interior ya no era seguro. En ese aislamiento, Fatma comenzó a comprender toda la extensión de lo que le habían hecho. Ya no era dueña de su propia vida. Su cuerpo había sido entrenado en obediencia. Su voz reducida a fragmentos. Sus pensamientos remodelados en reflejos de sumisión. La preparación había logrado su propósito. La chica curiosa e inteligente que una vez soñó con los cielos había sido metódicamente borrada. Y entonces llegó el día. 15 de marzo de 1623. Desde la primera luz del amanecer, Estambul latía como un corazón desbordado. Las calles se llenaron de incienso y música. Procesiones serpenteaban por la ciudad. En el Palacio Topkapi,
banquetes se servían en vajilla de oro y los invitados se movían por salones vivos de celebración. Había danzas de Persia y Andalucía. Canciones interpretadas por los mejores músicos del imperio. Los genízaros competían ante el sultán, mostrando fuerza y disciplina. Para el pueblo, parecía un festival digno del cielo mismo. Para Fatma, era una sentencia siendo ejecutada. Los cronistas notaron que mientras los invitados reían y bebían vino, la princesa permanecía en silencio. Sus labios estaban secos, su mirada desenfocada. Los médicos del palacio la observaban de cerca, registrando temblores, sudores fríos a pesar del aire fresco de marzo, ausencia de apetito y episodios repentinos de dificultad para respirar, signos que ahora reconoceríamos como ansiedad severa. El esplendor público enmascaraba terror privado. Y cuando se levantó el último brindis y los invitados civiles se retiraron, comenzó el momento más temido. Fatma fue escoltada desde los salones del palacio hacia el pabellón nupcial construido en lo profundo de los jardines privados según planes ancestrales que databan de la época de Mehmed II. La estructura era octogonal, dividida en 3 niveles ascendentes. Cada nivel servía a un propósito: purificación, presentación, consumación. Nada en esta arquitectura era accidental. Cada corredor, cada umbral había sido diseñado para despojar a la princesa de agencia y transformar la ceremonia en un acto de sumisión total. El primer nivel se conocía como Taharet Kat, la cámara de purificación. Allí, Fatma fue sometida a baños rituales que duraron horas. Mármol de Cutaya reflejaba la luz de las antorchas sobre el agua. Esencias de rosa de Damasco, aceite de jazmín, sándalo y ámbar de Somalia se adherían a su piel. Los alquimistas aplicaban ungüentos infundidos con opio diluido, mandrágora y otras sustancias destinadas a calmar el cuerpo y embotar la resistencia. Los médicos de la corte describieron el estado resultante como un éxtasis de sumisión. El segundo nivel era Teslim Kat, el piso de rendición. Aquí, Fatma fue vestida con su traje nupcial, seda blanca tejida con hilo de oro adornada con perlas del Golfo Pérsico. Para un extraño, parecía regio. En verdad, estaba diseñado para control. Cordones ocultos y cierres internos restringían el movimiento. El peso de la corona limitaba su postura. Tobilleras y pulseras sutilmente constreñían sus pasos. Zapatos gruesos de suela hacían imposible la huida. La prenda era una prisión disfrazada de esplendor. Mientras Fatma era transformada en un símbolo, su futuro esposo pasaba por preparaciones muy diferentes. Rodeado de consejeros y veteranos de guerra experimentados, Kara Mustafa Pasha recibió instrucción no sobre matrimonio sino sobre dominación. Le enseñaron métodos de intimidación, frases calculadas destinadas a humillar y técnicas para imponer autoridad sobre una princesa imperial. No habría incertidumbre en esta unión. No se permitiría resistencia. Luego vino el ascenso al tercer nivel. Zifkat, la cámara de consumación. Sus paredes estaban cubiertas con tapices que representaban ciudades conquistadas, ejércitos derrotados y princesas cautivas. La imaginería era deliberada. Dibujaba un paralelo claro entre la victoria en la guerra y la victoria en el lecho matrimonial. Los muebles mismos habían sido elaborados para control. Camas con sistemas de cordones ocultos, cojines empapados en aceites calmantes, luz baja diseñada para desorientar y debilitar la resolución. Fue allí, rodeada de símbolos de conquista, donde Fatma enfrentó su noche más temida. Apenas sostenida por su propio aliento, se convirtió en el sello vivo de un pacto político. Las crónicas oficiales más tarde describirían la boda como un triunfo. Pero dentro de esa habitación, una realidad diferente se desarrollaba. Cuando las puertas del Zifkat se cerraron detrás de la procesión, Fatma quedó sola con su esposo. Registros médicos de la época describen lo que siguió como un colapso completo del espíritu. Meses de disciplina y humillación habían agotado su capacidad de respuesta. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Su voz cayó a un susurro. Sus ojos se desviaban como si estuvieran fijos en algo que nadie más podía ver. Los médicos imperiales más tarde nombraron la condición como shock tam, shock total. Kara Mustafa Pasha, entrenado en asedios y campos de batalla, inicialmente interpretó su estado como desafío. Creyó que era arrogancia que necesitaba ser quebrada. Aplicó los métodos que le habían enseñado: intimidación, fuerza controlada, gestos calculados de dominación.
Pero no había rebelión que superar, solo vacío. Fatma ya no estaba presente. Su mente se había retirado a una disociación profunda, abandonando el cuerpo como medio final de supervivencia. Cuando el matrimonio fue finalmente consumado después de horas de intentos fallidos, observadores ocultos registraron el evento como traumático para todos los involucrados. Documentos escritos en código persa hablan de hemorragias internas, pérdida repetida de conciencia y lo que los médicos llamaron rusukut, la partida del alma. Desde esa noche en adelante, Fatma Sultan nunca volvió a ser la misma. En los días siguientes, incluso las instructoras más estrictas del harén se alarmaron. La princesa desarrolló mutismo selectivo. Solo hablaba cuando se le dirigía directamente, y entonces solo en susurros. Su apetito desapareció por completo, obligando a las asistentes a alimentarla contra su voluntad. La niña brillante que una vez debatió con eruditos y estudió las estrellas había desaparecido. Y lo que vino después aseguraría que nunca regresara. Episodios de llanto incontrolable comenzaron sin advertencia y podían durar horas. Peor aún, lo que los cronistas de la corte llamaron la enfermedad del miedo pronto emergió. La mera presencia de un hombre, incluso eunucos de confianza, era suficiente para enviar a la princesa al pánico. Su respiración se volvía rápida y superficial. Su piel empapada en sudor. Ataques repentinos de desmayo dejaban a las asistentes luchando por mantenerla consciente. Los médicos de la corte diagnosticaron lo que llamaron melancolía bakire, melancolía virginal. Según sus tratados médicos, esta condición era común entre princesas imperiales después de su primera noche de bodas. Se hablaba de ella en voz baja, casi clínicamente, como si fuera una consecuencia esperada en lugar de una catástrofe. En términos modernos, la reconoceríamos por lo que era, trauma irreversible, una herida en la psique que ningún remedio simple podía reparar. Intentaron todo lo que conocían. Tratamientos herbals, musicoterapia, ejercicios espirituales sufíes destinados a restaurar el equilibrio del alma. Nada funcionó. Nada trajo de vuelta a la chica que Fatma había sido. En su lugar quedó una presencia sumisa, obediente. Físicamente viva, pero ausente. Sus libros permanecieron cerrados. Sus instrumentos acumularon polvo. Los jardines que una vez recorrió con maravilla fueron abandonados. La hija del sultán más poderoso de la tierra había sido reducida a una figura silenciosa, una sombra de potencial no realizado. Su matrimonio con Kara Mustafa Pasha se volvió mecánico. Hubo hijos. Hubo apariciones formales. Hubo la ilusión externa de estabilidad. Pero detrás de puertas cerradas, reinaba el silencio. La distancia reemplazó la intimidad. La rutina reemplazó la conexión. Según memorias posteriores, el propio Pasha buscó escape a través de campañas militares y opio, intentando callar la culpa de haber jugado su papel en un ritual que destruyó a la mujer con la que se casó. Fatma Sultan vivió 29 años más después de esa noche. Se convirtió en un adorno en ceremonias, una madre obligada, una esposa sin voz. Su muerte llegó en 1652, oficialmente atribuida a una fiebre cerebral. Ocurrió en el aniversario de su boda. Para muchos dentro del palacio, esto no fue coincidencia. Para ellos, sintió como si el peso de la memoria finalmente se hubiera cerrado sobre su alma. Y el destino de Fatma no fue una anomalía. Fue un patrón. Archivos palaciegos recuperados siglos después revelan que docenas de princesas otomanas sufrieron destinos similares. Algunas fueron marcadas permanentemente por mutismo. Otras intentaron escapar a través del suicidio o la locura. Unas pocas desaparecieron de los registros oficiales por completo, como si nunca hubieran existido. La máquina imperial, tan meticulosa en sus protocolos, era igualmente hábil en borrar vidas inconvenientes. Eufemismos reemplazaban la verdad. Silencio reemplazaba nombres. Documentos recientemente traducidos hablan de princesas que fingieron su propia muerte para evitar un segundo matrimonio, de otras que idearon códigos secretos para comunicarse con hermanas atrapadas en circunstancias similares, y de unas pocas raras que, con asombroso coraje, peticionaron directamente al sultán por divorcio, desafiando un sistema que parecía inquebrantable. Estas historias, enterradas durante siglos en archivos prohibidos, revelan algo crucial. Incluso en la oscuridad más profunda, la resistencia nunca desapareció por completo.
La tragedia de Fatma Sultán y de tantas como ella expone una verdad incómoda. El poder absoluto no siempre protege a aquellos más cercanos a él. A veces los consume primero. Mientras el mundo exterior imaginaba a las princesas otomanas rodeadas de lujo y privilegio, la realidad era una cadena invisible ingenierada con precisión, impuesta a través de ritual y justificada en nombre del imperio. Lo que nos enseñaron como cuentos de hadas eran en verdad construcciones políticas que devoraban a las propias hijas del sultán. Y eso nos deja con una pregunta final. ¿Cuántos otros secretos permanecen ocultos dentro de archivos palaciegos en todo el mundo? ¿Qué rituales oscuros se ocultaron en cortes europeas, dinastías rusas o hogares imperiales chinos? ¿Qué precio pagaron realmente las mujeres para sostener la grandeza de los imperios? Si la historia de Fatma se ha quedado contigo, únete a nosotros para las próximas revelaciones. Suscríbete. Comparte esta historia con aquellos que merecen saber lo que la historia intentó enterrar. Y deja un comentario nombrando a la reina o princesa cuyo destino quieres que se descubra a continuación. Porque solo exponiendo estas verdades ocultas podemos finalmente escuchar las voces que el poder trabaja tan duro para silenciar.